Companheiros e companheiras, nossa saúde a todos os partidos, organizações e movimentos aqui presentes. Essa grande entusiasmo revolucionário que participamos do 30 Seminário Internacional de Governo da Revolução em Latinoamérica. Nos últimos 30 anos, esse seminário ha debatido profundamente na luta para o fim da dominação imperialista de Latinoamérica e na defesa de nossos pueblos e por a construção de uma sociedade socialista em nosso continente. Muito dessa unidade exterior entre as forças revolucionárias aqui presentes es resultado del esfuerzo del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el PSDL. Y analizó formalmente ese importante seminario. Camaradas, como sabemos, vivimos en la era de la dominación de los monopólios e a capital financeira. Era como violento e seu importante livro, o imperialismo, o capitalismo, se caracteriza através da profundização das condições do capitalismo e por a intensificação da disputa entre as potências capitalistas por uma nova divisão do mundo e da ação de Palestina. Latinoamérica é uma das principais zonas dessa disputa, porque somos ricos em petróleo, em gás, ouro, cobre, minerais, água, terras férteis, bosques, e um mercado que cabe 700 milhões de pessoas. Desde as conexões entre os países imperialistas por el control del mercado mundial, por las fontes de materias primas y por territorios estratégicos, cada día se producen nuevos avances. Los Estados Unidos, a pesar de todavía se considerar la mayor economía del planeta, han vivido durante décadas um processo de revolução. A dívida pública, em relação com o produto interno bruto, já supera 125%. E há 3 anos, a taxa de crescimento cai. Em 2023, o PIB dos Estados Unidos foi 12,9%. Em 2024, 12,2%. E em 2025, somente 2,1%. Em nível oficial, o desemprego permanece mais de 4%. Os números seguem marcando. Además, 40 milhões de cidadãos dos Estados Unidos necessitam usar programas de assistência nutricional para sobreviver para alimentar-se. Na guerra comercial desarrollada contra mais de 100 países e o aumento da tarifa de produtos importados notaram melhora para a economia, sino que aumentou a inflação e excede das empresas. Por outro lado, China só cresceu 5% ano passado, quando na primeira década desse século XXI
crecimiento promedio del PIB chino fue de 10%. El nivel de desempleo entre jóvenes entre 16 y 24 años es de 18%. Como se va a bastar, tal como se publicó pela economista e consultora do governo chino, Liu Jin, em China, 600 milhões de pessoas vivem com uma renda mensual de $140. Desesperados, à medida que as crises se agravam, os países imperialistas vêm aumentando o gasto militares e a exploração dos países dependentes, como é o caminho para prevenir o colapso desse sistema capitalista. A guerra para o controle da Ucrânia teve a Rússia e a China por um lado, apoiou Estados Unidos e a União Europeia na organização do Tratado de Atlântico Norte. Essa também não é a expressão da escalada da contradição entre os países imperialistas. Há 3 anos que tanto a Rússia como os Estados Unidos han estado em uma guerra cada vez mais encarniçada para apoderar-se da riqueza dos povos ucranianos e para dominar uma região estratégica desde o ponto de vista econômico e militar. Todavia, existem outras contradições entre Estados Unidos e os países europeus. Donald Trump anunciou em último 24 de julho que haverá uma investigação contra a União Europeia, acusando de colher multas legais e discriminatórias desse movimento contra empresas tecnológicas estrangeiras. É fascista de La Casa Blanca cita multas de 15 mil milhões contra a Apple, 3 mil milhões contra a Meta e 2,5 mil milhões contra a Amazon. Además, os Estados Unidos querem tomar o controle da Groenlândia por sua aplicação estratégica que afirmou que se os países europeus querem ter gás e petróleo, devem empreender ações militares para conquistar o petróleo que necessitam. Assim, é criminoso o bombardeio à Venezuela, com essa sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa, a deputada Cristina Flores, os ataques e genocídios de Israel contra o povo palestino, os bombardeios à sul de Líbano, a invasão de Rússia em Ucrânia, os ataques a Irã, a instalação de novas bases militares em Polônia e Síria, as ameaças do imperialismo estadunidense a Cuba, também são demonstrações claras de que a guerra hoje é o principal instrumento pelos países imperialistas para tentar superar a grave crise final, econômica, porque é inflação. Pelo amor de Deus, sim, claro, nosso povo luta e resiste. Em Chile, assim como as manifestações insurgentes, a
essa vivência. Nordestino em nosso país, as velas e manifestações dos trabalhadores, mexicanos, indianos e diversos outros países, a luta de massas em Colômbia, em Equador, em República Dominicana, em Peru, em Argentina, demonstra que os povos latino-americanos se mantêm firmes, lutando por um futuro de justiça social, soberania e emancipação econômica e política. Em nosso país, a unidade popular, o movimento luta de massas, han levado a cabo várias organizações e outras para acabar com a escala perversa de trabalho sem volume. E lutamos pela redução da jornada de trabalho para nosso povo. Recentemente, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Urbana de Paraíba, de coletores de ações, lograram poner fim a essa escala abusiva e ganaram o aumento do solo. Os estudantes de São Paulo, guiados por educadores e pelos estudantes livres da Universidade de São Paulo, e com o apoio e participação ativa pela União, pela Juventude Rebelião, levaram a cabo uma manifestação com mais de 50.000 estudantes, exigindo residências estudantis e maior financiação para a educação pública. O movimento de luta em bairros se ha levado a cabo várias lutas, toda a terra, incluso uma ocupação em Ministério da cidade pelo governo federal, para exigir a construção de habitações populares. E o movimento de mulheres ordinárias organiza uma grande manifestação nacional contra os feminicídios e as violações em el país. Camaradas, estamos convencidos de que esse triplo cenário poderá dar impulso para o movimento revolucionário em Latinoamérica. Porque nós organizamos forças populares, lutando pela transformação social, por socialismo, na construção de um mundo novo, de um mundo livre pela instituição capitalista. Viva a
Si quieren ayudar, suspendan el bloqueo, suspendan las sanciones, desbloqueen nuestros recursos en Europa, devuélvanos el oro de Inglaterra, las finanzas que ha producido el petróleo en estos últimos días que se encuentran represadas y utilizadas por la administración norteamericana. Que ya pasa el tiempo mal, como en el dominó los tirones son de palo. Ala, 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 que la soga se revienta, la tierra sueltecita será noticia contenta. En esta fecha que es propicia para resaltar el espíritu de resistencia y lucha del pueblo venezolano, de hombres y mujeres que rechazan de manera contundente la acción del imperialismo yanqui y sus cómplices sionistas que tratan de socavar y de vilipendiar la soberanía nacional. Hoy es una fecha muy importante. Nosotros reivindicamos el legado dejado en vida por el libertador Simón Bolívar, quien siempre nos llamó a la unidad para defender los intereses patrios, para defender la soberanía nacional, pero también advirtió en sus frases muy sabias sobre el papel del imperialismo en plagar a América de hambre y miseria, o el mismo imperialismo que hoy, disfrazándose de benefactor, que hoy, disfrazándose de bienhechor, intenta engañar al pueblo de Venezuela diciendo que viene a dar ayuda humanitaria. Si de verdad quieren ayudar al pueblo de Venezuela, suspendan las sanciones. Si de verdad quieren ayudar al pueblo de Venezuela, dejen de vilipendiar la soberanía nacional y de robar los recursos nacionales. Es importante denunciar que más de 13.000 millones de dólares han sido robados en nuestro país bajo esos mecanismos dudosos, malandros, empleados por el imperialismo. Buenos días. Ante todo, tengo que agradecer en nombre de mi pueblo la preocupación y la solidaridad que ha habido de todos los pueblos del mundo ante estos terribles hechos que hemos tenido este año. Por una parte, la invasión de los Estados Unidos de Venezuela el día 3 de enero y por otra parte, los múltiples terremotos que prácticamente destruyeron la ciudad de La Guaira y gran parte de Caracas. Hemos recibido muestras de solidaridad de todo el mundo por razones humanitarias y por razones políticas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente ha sido un terremoto de tipo natural, sino también ha sido un terremoto político que el pueblo de Venezuela y también el mundo todavía no termina de asimilar, y también tenemos más preguntas que respuestas sobre lo que ha acontecido. Desde la Unidad Popular Revolucionaria Independentista UPA, enviamos un saludo revolucionario al Seminario Internacional Problema de la Revolución en América Latina, que se está realizando en la ciudad de Quito y que representa en los actuales momentos un importante
desaparecieron por conveniencias de gobierno o por situaciones, este espacio ha permanecido y es un espacio de lucha que no solamente nos permite intercambiar ideas, sino que además debe servir para que empujemos acciones para derrotar a este imperialismo que no solo le amenaza, sino que nos agrede y asesina a nuestro pueblo. Asumimos con esta participación el proyecto aclarado a los diferentes países participantes que UPLA, junto con diversos frentes populares que van surgiendo en los estados de Venezuela, no estamos contentos ni celebrando, como dicen los medios de comunicación, la invasión a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Seguramente estos videos que ustedes ven aquí no los van a ver en ninguna televisora, ni los van a ver en Telesur, ni los van a ver en las televisoras oficiales de los Estados Unidos y del sionismo. Pero el pueblo de Venezuela está progresivamente saliendo del shock que generó por una parte la invasión y el asesinato de cientos de personas en enero y por otra parte los terremotos movilizados en la calle. Alrededor de 10 estados de Venezuela, el día 24 de julio hubo manifestaciones de ese tipo quemando la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Israel y pronunciándonos en contra del reconocimiento de nuestro país. Hemos definido una línea de acción que ubica a un enemigo común de la humanidad, que es el imperialismo yanqui y sus socios de la Unión Europea, y en esa línea hemos venido trabajando y aglutinando fuerza para denunciar en el mundo esa obsoleta doctrina Monroe que pretende renovar la obra para superar la crisis, como la de Brasil, que vive la economía imperialista de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y digo la Unión Europea porque a pesar de que fue directamente los Estados Unidos los que ocuparon a Venezuela y asesinaron a cientos de personas, también los negocios los están abriendo para las grandes empresas transnacionales que se quieren adueñar de la riqueza de Venezuela y de todo nuestro continente. Es importante que entendamos que esta acción agresiva de los Estados Unidos y sus socios también va avanzando por todo el continente, en unos sitios con mayor nivel de agresividad y otros con menos agresividad, pero nosotros, los revolucionarios, los creadores del mundo, nos vamos a encontrar con ellos cada día que ellos avancen y cada día que nosotros fortalezcamos nuestra unidad revolucionaria, antiimperialista y antifascista y nuestra claridad que solo la lucha nos hará libres. Con concesiones y con entrega de los países, lo que se profundizará es su movimiento. Y eso es parte de lo que criticamos y rechazamos en estas manifestaciones que se han dado en Venezuela. Es muy importante para nosotros que tengamos claro que esa felicidad que se anuncia en los medios y que anuncia Donald Trump, que está haciendo Venezuela más feliz y que está resolviendo los problemas, es mentira. Eso es todo un montaje que está siendo llevado a cabo por el imperialismo yanqui y por sus cómplices en Venezuela que quieren hacer ver como que no ha pasado nada y que todo ahora se reintegra al mundo de la felicidad, de los sueños de total falsedad, porque incluso en cosas tan concretas como los servicios públicos, la electricidad, la situación en Venezuela ha empeorado. Se ha agravado desde la ocupación de los Estados Unidos y se seguirá agravando, estamos claros, y el pueblo de Venezuela poco a poco le va aumentando su nivel de conciencia y de claridad de lo que va a ocurrir. Se ha dicho, cuando hablamos del imperialismo como enemigo común, no lo hacemos como un ejercicio retórico. Ya la experiencia propia vivida en nuestro país y por otros países de la región del mundo, en estos años de bloqueo, agresiones y amenazas, que también la vive el hermano pueblo de Cuba, para el cual pido un aplauso de esta actividad y de esta tarea que resiste y que tal vez el mismo virus que afecta a los que dirigen a Venezuela puede estar también queriendo tener afecto a ese país, pero ese pueblo seguramente seguirá dando demostraciones de lucha. Y debemos decir que esa invasión que hubo el 3 de enero contra ese pueblo soberano, donde hubo el secuestro de un presidente legalmente nombrado por los organismos del país,
de la Asamblea Nacional contó también con la muerte de más de 100 civiles, incluyendo más de 100 personas, incluyendo civiles y militares, que cayeron en esa acción. Son más de 100 personas, algunos incluso que fue imposible recoger su cuerpo porque fueron fulminados por homicidios. Y 32 héroes cubanos que con una función internacionalista se encontraban en Venezuela y también cayeron allí, demostrando que sí hubo un nivel de resistencia, pero para nadie puede ser creíble que 11 helicópteros de guerra de los Estados Unidos vengan desde el Mar Caribe, atraviesen ciudades de Venezuela y nadie oiga el sonido de 11 helicópteros pasando por encima del territorio de Venezuela. Evidentemente, la complicidad y la traición a diversos niveles estuvo aquí presente y eso también hay que decirlo. Y eso ha creado una gran confusión cuando ayer todos nos vestíamos de rojo y hacíamos consignas revolucionarias y hoy desde el alto gobierno le dice a la gente que se viste de azul y no quiere decir cosas radicales y que quiere decir cosas contra los Estados Unidos. Es evidente que una cosa está ocurriendo aquí. Y ese shock de lo que está pasando de un día a otro, ese cambio abrupto de una política que tenía como centro la acción contra el imperialismo yanqui y el rechazo a las agresiones del imperialismo yanqui y del sionismo, y luego, unos días después, se transforman en decir que son nuestros mejores amigos, es imposible que sea asimilada rápidamente por el pueblo. Y ese proceso de comprensión de ese fenómeno que está ocurriendo ahí está llevando a que poco a poco nos vamos movilizando con el apoyo de las fuerzas internacionales, con la comunidad internacional, con la organización de los frentes populares que se vienen creando en cada uno de los estados y con la acción compartida de UFRA que la manifestamos aquí a ustedes. Vamos luchando y organizando la fuerza de la resistencia popular para enfrentar esa agresión imperialista de los Estados Unidos, que son los que quieren robarse los recursos de Venezuela. Pero no solo de Venezuela, y hacemos el llamado a la alerta a todas las personas y organizaciones que se encuentran presentes. Son los recursos del mundo para tener más de alrededor de 1.200 millones de personas, sumando toda América. Los recursos, la primera reserva de petróleo del mundo, la reserva de oro, la reserva de litio, para luego de haber logrado eso, pasar al enfrentamiento directo con el oro global imperialista de China y Rusia. Es un movimiento en ese sentido que nosotros tenemos que entenderlo y que nuestro aporte para frenar ese desastre es tratar de que nuestros países podamos organizarnos y unificarnos en esa lucha contra el imperialismo. Queremos decirle que a pesar de esa revolución creada con el propósito de ocultar la traición y la violencia de agresión al pueblo de Venezuela, superando los temores, la desinformación, el chantaje, hemos empezado a movilizarnos en la calle y lo seguiremos haciendo hasta que logremos sacar de nuestro territorio a esos agresores imperialistas y a sus secuaces que están participando con ellos en ese proceso de paz. Manifestaciones importantes en las calles y plazas de varias ciudades del país, incluyendo Caracas, se han dado en los últimos días. El 27 de febrero, el 5 de julio, el 24 de julio, y esperamos llegar a una gran manifestación internacional de rechazo al imperialismo fascista, sionista, el día 8 de octubre, en homenaje a este hombre que nos mira y que nos debe decir todos unidos a las calles el 8 de octubre contra el imperialismo y el sionismo y el fascismo en cada uno de nuestros países. Que sea una revolución de este seminario llamar a todas las organizaciones revolucionarias, antifascistas, antiimperialistas, católicas, democráticas, hacia la movilización de nosotros. Agradecemos desde UNRWA y de todos los frentes que existen en Venezuela de resistencia antiimperialista y que se van consolidando en la lucha y en la movilización, la
seguir avanzando y organizando esa resistencia popular que no es fácil, porque hay una complicidad del imperialismo blanco con lo que manejan los hilos del poder dentro de Venezuela. El pueblo de Venezuela se organiza para conseguir en nuevas condiciones de resistencia contra el imperialismo llamado a la unidad internacional de los pueblos. Con la razón y la fuerza venceremos. Muchas gracias, camaradas. Agradecemos la intervención del compañero Pedro Rosas, de la Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista de Venezuela. A continuación, el compañero Edison Dele, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT. Nos hemos como otra persona. Buenos días, compañeras y compañeros. Queremos, a nombre de nuestra Central Sindical Revolucionaria, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, saludar a cada uno de ustedes que asisten a este importante 30º Seminario Internacional. Nuestra Central Sindical, que junto a las organizaciones sociales y populares de nuestro país hemos venido levantando la lucha por los derechos de la clase obrera, por la soberanía nacional en defensa de los intereses de todo el pueblo obrero. Nos reúne un momento de enormes desafíos para los pueblos de América Latina y del mundo. El capitalismo atraviesa una profunda crisis estructural que el imperialismo pretende resolver mediante guerras, saqueo de los recursos naturales, militarización, imposición de gobiernos autoritarios, criminalización de la protesta social y profundización de las políticas neoliberales que descargan todo el peso de la crisis sobre los trabajadores. El gobierno de Daniel Noboa representa la continuidad del proyecto neoliberal impulsado por las élites económicas y financieras nacionales en alianza con el imperialismo norteamericano y los gobiernos y los organismos financieros internacionales. Bajo el discurso de la seguridad y la modernización del Estado, se pretende consolidar un modelo económico que concentra la riqueza, privatiza los servicios públicos, flexibiliza las relaciones laborales y debilita la organización popular. Las consecuencias de esta política son evidentes. El desempleo crece cada día en nuestro país. 7 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de laborar no tienen un empleo digno y adecuado. Apenas el 3%, apenas 3 de cada 10 tienen un empleo con estabilidad, con seguridad social. Mientras, en medio de las guerras imperialistas, las recetas fondomonetaristas han servido para asegurar las ganancias de los monopolios y los grandes empresarios. En caso nuestro, los grandes grupos económicos de poder han amasado más de 10.000 millones de dólares en el año 2025. Mientras que las pequeñas empresas perdieron 231 millones de dólares. Por otra parte, según la ONU, cerca de 3 millones de ecuatorianos viven en la extrema pobreza. La juventud enfrenta un panorama particularmente dramático. Miles de jóvenes no encuentran oportunidades
oportunidades de empleo digno y son empujados a la migración o quedan expuestos a la violencia y al reclutamiento por parte del crimen organizado, fenómeno que tiene profundas raíces sociales y económicas. En medio de esta realidad, el gobierno promueve más ajustes, reducción del papel del Estado y las privatizaciones. Los trabajadores del sector público, de la salud, la educación, municipios, entre otros, enfrentan procesos permanentes de precarización laboral, congelamiento salarial, incumplimiento de derechos adquiridos, restricciones a la contratación colectiva y ataques contra las organizaciones sindicales. La respuesta a estos aspectos es la lucha organizada de los trabajadores, las movilizaciones, los mitines, plantones, todo lo que hemos venido realizando aquí en el Ecuador en contra de esa arremetida neoliberal. No se trata únicamente de una ofensiva de carácter económico, sino también esta arremetida tiene una deriva autoritaria que pretende limitar las libertades democráticas. Utilizando todo el aparato estatal, el gobierno actual de Daniel Noboa persigue a los dirigentes sociales, partidos políticos, luchadores populares, criminaliza la protesta social, judicializa la movilización popular e interviene en la vida interna de las organizaciones sindicales, violentando principios fundamentales de la libertad sindical reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales de la OIT, como es el 87 y 98 sobre la libertad del trabajo. La democracia no puede reducirse al aspecto electoral únicamente. Sin derechos laborales, sin libertad sindical, sin participación popular y sin respeto a las organizaciones sociales, la democracia pierde su contenido esencial y se convierte en un instrumento al servicio de las élites. Desde el movimiento social organizado, los partidos de izquierda y los sectores democráticos, le derrotamos a Noboa y a la burguesía en sus afanes de imponer políticas antidemocráticas y represivas en materia laboral, como el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Así como la pretensión de eliminar los derechos y las conquistas democráticas alcanzadas en la Constitución de Montecristi, mediante consultas populares, en donde los trabajadores y los pueblos le dijimos no a estas restricciones. Nuestra central sindical, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UNE, la Unidad Popular, fueron protagonistas fundamentales en esta lucha política en contra del gobierno de Daniel Noboa. Durante estos años, la unidad del movimiento sindical, indígena, campesino, estudiantil y popular lograron importantes victorias. Las organizaciones sociales hemos sido capaces de derrotar en las urnas al gobierno de Daniel Noboa. En las dos consultas populares consecutivas, varias de las pretensiones gubernamentales orientadas a imponer reformas que vulneraban derechos laborales y garantías constitucionales fueron derrotadas. Estas victorias no fueron producto de la casualidad, son producto del accionar consecuente, organizado de la movilización, de la conciencia política y de la construcción de amplios sectores como el Frente de Defensa de la Salud, la Educación, el Trabajo, la Seguridad, conformado por el FUT, el Frente Popular, la Federación de Médicos,
la Asociación de Pacientes, la FEMAS, entre otros. Desde la UGT hemos trabajado de manera permanente por fortalecer esta unidad. Hemos impulsado acciones conjuntas con las organizaciones sindicales, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y diversas organizaciones sociales, convencidos de que únicamente la articulación del conjunto del movimiento popular permitirá construir una alternativa democrática, soberana y popular para el Ecuador. También hemos desarrollado importantes procesos organizativos en diversos sectores laborales, fortaleciendo sindicatos existentes y promoviendo nuevas formas de organización entre trabajadores tradicionalmente excluidos de la representación sindical. Con la lucha defendemos conquistas y derechos. El movimiento obrero ecuatoriano tiene plena conciencia de que las conquistas sociales nunca han sido concesiones del poder. Cada derecho ha sido fruto de la organización, la movilización y el sacrificio de miles de trabajadores. Ratificamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad donde el trabajo prevalezca sobre el capital, donde la riqueza sea distribuida con justicia, donde la democracia tenga contenido social y donde la soberanía nacional no esté subordinada a los intereses del imperialismo ni de gran capital. La historia muestra que ningún pueblo organizado ha sido derrotado definitivamente. Frente a las guerras imperialistas, frente al neoliberalismo y frente al autoritarismo, la respuesta seguirá siendo la organización, la unidad y la lucha de los trabajadores y los pueblos del mundo. ¡Viva la unidad internacional de la clase obrera! ¡Viva la solidaridad de los pueblos de América Latina y el mundo! Muchas gracias. Agradecemos la intervención del compañero Luis Ordele y la Unión General de Trabajadores del Ecuador de Guinea. A continuación recibimos a Elías Evangelista de la Escuela Pública Permanente de El Salvador, a quien recibimos un fuerte aplauso. Buenos días a todos los presentes, a la mesa, los cuales son el grupo y también todas las organizaciones que se encuentran presentes este día. Yo desarrollaré lo que es una ponencia, ¿verdad? Un poco comprimida de todo lo que pasa en el país. Espero que estén muy atentos y, por supuesto, vamos a discutir que considero que es una de las cosas más importantes. Quizás eso es una gran experiencia que tiene este tipo de seminarios que hay que continuar hasta que y la toma de poder. Y en El Salvador, también El Salvador es un país de manera central, que es más pequeño, con una gran historia de movimiento obrero desde 1932 y en el mundo de la toma de poder. Y así podemos decir los zapatos de la clase obrera, los campesinos, los indígenas, obreros organizados en sindicatos de estudiantes conscientes, intentaron derrocar al dictador militar de las comunidades de las fines y recuperar las guerras de la familia a la madre que quería acabar con la miseria creciente. Ese intento fue algo que no perturbó el imperialismo y la crecía, ya que el suelo fue aplastado totalmente. Y se calculan entre 10.000 y 30.000 personas masacradas, así que el bautismo de sangre de la dictadura militar que se impuso en el país por casi 50 años y que estuvo avalado por Estados Unidos. Pero según el registro histórico documentado de a las costas salvadoreñas, buques de guerra canadienses y estadounidenses dispuestos a colaborar con
que ya están liquidados 4.800 bolívares. Asimismo, varias décadas después se da otro intento de levantar toma de poder por el proletariado y nacional para atrapar la dictadura, la dicha guerra popular de liberación, que duraría desde los años 70 hasta la firma del acuerdo de paz, que sirvió para definitivamente del frente de masas revolucionarios, se desarmó el pueblo, se inició el proyecto revolucionario histórico de la toma del poder e instalación de un gobierno democrático revolucionario con comunidad campesina. Sus primeros gobiernos de alta participación, todo ello tiene por resultado que la actualidad era un panorama dominado por el posmodernismo, donde las ideas revolucionarias son reducidas y se impone la idea que estamos en la cúspide de la humanidad, todo el proletariado no tiene más que soportar, por eso más que cargar sobre el trabajo de explotación capitalista. Y cualquier perspectiva de cambio solo trae la imagen del mismo régimen capitalista, es decir, el reformismo. Todo ello debe ser bien proletariado para reflexionar sobre la experiencia práctica. Se debe ser parte del siglo XIX de la nación pública del proletariado en el intento de toma de poder a través de la violencia. Ha sido siempre la partida de la historia, y eso no es la manera de obtener una oportunidad de respeto de sus derechos. Y es un intento de proceso de violencia organizada de lo más simple a lo más complejo, ya ha estado en la etapa avanzada en la revolución, tanto así que con la declaración de 1982, en una de sus problemas políticas de esta situación cuando dice que el pueblo salvadoreño está en una etapa avanzada de la revolución, la única es un instrumento de la cual el partido puede tratar el Partido Comunista Nacionalista Leninista de El Salvador. Resulta que esta frase es destinada porque la organización de nace por incorporación a los colaboradores que se con los Pumas, incluso muchos sobrevivientes de la manifiesta que organizarán era fácil y la gente buscaba dónde incorporarse a la lucha. Sin embargo, no fue posible organizar la parte revolucionaria en esa época. En 1833 nació este país de los marcos que trata amenazas aquí la persona, el movimiento con el poder de esa época que tenía la voluntad del pueblo sobre el interés de la oligarquía y que le hizo cómplice. Y vivió lo que fue representar en febrero de 1833. Efectivamente, en 1932 se continuó como lo había mencionado del movimiento de revolución de la toma del poder. En 1970 inicia una nueva etapa de la revolución salvadoreña las fuerzas populares de liberación como un Martín FPL, organización de carácter político y militar, dando nuevos actos y enfoques por la ley participado salvadoreño. Esta aparatura tuvo la oportunidad de dar con el poder, sin embargo, en 1983 se han dado sucesos por ahí en Nicaragua, donde se siguen a medio de Montes o comandante de la Mía, según el responsable de las fuerzas populares de liberación, piden que se lo atribuyan a Salvador de Caracas, comandante marcial, a los pocos días del 12 de abril se hará un suicidio demasiado, hecho que no está esclarecido, pero que no sabe, pero que no cabe la menor duda que fue un complot orquestado de el oportunismo y el recibilismo, con el apoyo del imperialismo, sirvió como terreno de operaciones en Nicaragua sandinista en manos de la Ortega. Al tiempo, los tribunales nicaragüenses declararon en su tribunal nacional positivo de la manera, pero ya era tarde, porque se cambió el rumbo de la lucha armada librada por el pueblo salvadoreño. El programa revolucionario de los pueblos no de alta participación ya no se refiere a la forma del poder, sino a presionar por el diálogo y la negociación que da inicio en 1984 y termina en 1992 por la firma del acuerdo de paz con el gobierno burgués que estaba en acuerdo como el oportunista de la frente de masas que quedaban de forma más avanzada en el momento y amplíe el organismo, regresando la empresa pública, la luz, la banca y la previsión social, definiendo también el mercado público. Toda la sector económica y los tratados de libre comercio. Se impusieron 20 años de partido hasta 2009 llega la administración del aparato del Estado, el partido de izquierda, la FNL, con su luego de la esperanza del cambio. Al final de esa esperanza
Perú y así por Europa por 10 años. Y cada elección legislativa municipal presidencial de 1924, años que esas cuatro personas participaron por primera vez en las elecciones, se dedicaban como gobernaron junto al partido Arena a permanecer al poder y repartir los cargos en instancias, individuos o hicieron valer el proyecto reformista, conciliador de casas. Fueron extremos respetuosos con la institucionalidad de la pobreza, lucharon a mandar los planes imperialistas neoliberales, con los capaces de alterar el mínimo orden económico por exportar y profundizar las medidas neoliberales planteadas. Para ello el impacto con asistencialismo que nunca aparece y que tiene que no resolvieron los problemas estructurales y no hicieron porque su propósito y su proyecto no vienen con la nueva sistema capitalista. Hoy por hoy en El Salvador no existe un espacio democrático, los tres poderes del Estado están controlados por el socialismo. De igual forma, instituciones como la Procuraduría Federal de los Derechos Humanos están obligadas a la ley. Estas personas que el gobierno es por imperialista de mujeres se posicionan como autoritario y dictatorial y completamente militarizado. Desde la Secretaría de Cultura casi 100% por el partido fiscal se hacen los abusos necesarios para que la mujer pueda perpetuarse en el poder, modificando la Constitución de la República y permitiendo una elección presidencial. La situación de la clase trabajadora agravada cada vez más desde el 1 de junio de 2019 se ha realizado de orden aproximado de 40.000 despidos de los trabajadores municipales y de las instancias autónomas. Asimismo, la situación de los trabajadores refleja una alarmante retroceso económico social a los del tráfico y se caracteriza por la crisis social y por el endeudamiento de la institución pública que ha sido concesionada por medio de los públicos privados, la administración o adaptación del sistema de justicia en la institución de jueces y magistrados en el poder. Estimados compañeros, mencionados que estaban cada una cantidad de datos que son miembros de nuestra corte. El gobierno probablemente pese el fascismo tecnológico autocrático que se comprueba todo de la ayuda de la casa presidencial, ya que en la Cámara de Comercio y Exportación de Economía Industriales e incluso los antiguos continentes de elecciones presidenciales han reconocido el apoyo brindado por este gobierno, lo que se puede determinar que el derecho nacional de voluntad de la clase para oprimir a la otra. El aparato del Estado es el administrador de los intereses de la burguesía. Aunado a ello, el plan internacional, la Junta Imperialista continúa administrando por una parte los controlados de Estados Unidos y los otros por China y Rusia. Lo último que se quisiera mencionar, que no se quede atrás, es el último encuentro que se acaba de dar en Rusia en abril, y es donde se reunieron una serie de partidos políticos de izquierda de esa tendencia, donde se trata de acomodar de alguna manera lo que es una depresión del marxismo. Eso se llamó Soviet, que fue en la porque por ejemplo de izquierda y por allí participaron dos personajes, y la situación es que solicita, por una manera, el apoyo directo a los socialismo del siglo XXI, y más que Ecuador sabe qué significa eso, y así mismo una sovietización. Sin embargo, considero que este espacio de seminario puede ayudar a compartir esa desviación de la estimados camaradas. Un mundo sin trabajadores es imposible, un mundo sin capitalistas es necesario. Viva la renta central. Osar luchar, osar vencer. Osar luchar, osar vencer. Agradecemos a la compañera Luis Evangelista de la Escuela Política Permanente de El Salvador. Adicional, procedemos a las intervenciones, preguntas que deben realizar los compañeros expositores. Solicitamos que las preguntas sean claras y concretas, y en caso de ser una intervención de la misma manera,
un tiempo de 3 minutos, tratemos de no excedernos de este tiempo, por favor. Vamos a dar paso al compañero, por favor, que se identifique y de una manera organización. Buenos días, estimados compañeros. Soy Diego Urquiza, de la organización del Partido San Luis. Mi pregunta es para el compañero de UPA. Quiero preguntarle, estimado compañero, ¿cuál es la situación del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido del gobierno y que se encuentra en el gobierno? Y de otro lado, ¿cuál es el estado del diario equilibrio de la población de Venezuela? Se sabe que el dólar está en los 200 bolívares, la situación de los jubilados y la situación salarial. Muchas gracias. Gracias, compañero. Yo no voy a hacer una pregunta para el compañero de las 50 soles, de manera lenta para que nos pueda dar, por favor, la respuesta a su pregunta. Continuamos con el resto de los compañeros, Un excelente día a todos y a todas, al Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Desde la Federación Militar de Revoluciones Sindicales de Pichincha, desde esta tribuna, expreso las condiciones que hoy atraviesa el movimiento obrero ecuatoriano y el movimiento popular. Este seminario ratifica la naturaleza del capitalismo y la concentración de la riqueza en pocas manos, que significa que a costa de seres humanos en el planeta, con guerras, con genocidios, evidentemente defiende su política económica, política y militar. Obviamente genera esto el sufrimiento hacia los pueblos del mundo y profundiza la explotación laboral con nuevas modalidades, desprotegiendo de los derechos a la seguridad social, a la estabilidad y las 8 horas de trabajo. Se determina entonces que las potencias imperialistas trabajan por garantizar su bienestar. Sin embargo, desde el Ecuador hemos derrotado con la movilización y la lucha, la pelea en las calles, pero también en las consultas populares. No hay arbitraje internacional, no hay trabajo por horas, lo derrotamos nosotros en las urnas. Vamos nosotros entonces determinando un gobierno de ajuste neoliberal que garantiza la deuda pública, precariza las relaciones laborales. La afectación hoy a los gobiernos autónomos descentralizados con la famosa ley del COTAR reduce el tema de la base salarial y congela los salarios en el país, generando condiciones precarias en el trabajo. Privatizaciones de las áreas estratégicas, agudización extractivista, desmantelamiento de la riqueza de los ecuatorianos. Este seminario internacional entonces expresa y ratifica para las grandes transformaciones tiene que levantarse en el mundo la gran unidad de todos los sectores para dar el camino, la libertad y las condiciones a la clase obrera y a los pueblos del mundo. Eso no está a la vuelta de la esquina, será una obra de cientos y millones de trabajadores para darnos nuestro propio bienestar. Muy amable la atención, compañeros y compañeras.
Muy buenos días con todos y todas, compañeros y camaradas. Yo soy Rolando, dirigente sindical de Santo Domingo de los Áchilas. El día de hoy estamos aquí en una importante delegación. Queremos nosotros aportar un poco a la ponencia de la UGB. Creemos necesario que hay que combatir al imperialismo. El imperialismo utiliza gobiernos títeres como el gobierno de Noboa para someter, saquear los recursos naturales del pueblo, someter a los trabajadores e inclusive dividir a los trabajadores. Frente a eso, creo que nuestra respuesta debe ser la unidad, la lucha, pero aquí va lo que queremos incorporar. También la necesidad de que la clase obrera se vincule a la lucha política por el poder, que participe en las elecciones seccionales, en las elecciones burguesas que se dan en nuestro país con el objetivo de acumular fuerzas para combatir al imperialismo y hacer la revolución. Un caso importante estamos viviendo nosotros en Santo Domingo. Entendiendo esta necesidad, hemos pedido a una compañera que ha logrado llegar al espacio de poder que nos ha permitido acumular fuerzas, y hoy estamos seguros que vamos a ir a la alcaldía y vamos a tomar el poder de Santo Domingo para cambiar la realidad y Santo Domingo libre. Esa era mi aporte, compañeros, y es necesario que la clase obrera participe en las elecciones y que podamos tomar el poder también y lograr ayudar a la Muy buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Reyes, soy parte de la formación universitaria en la Universidad Nacional de Ecuador. Mi pregunta está dirigida específicamente para usted, considerando que en el Ecuador actualmente el gobierno de Daniel Noboa ya se lleva un proceso de necropolítica, refiriéndome a una decisión consciente desde 2017 con el 11º contrato colectivo firmado de salud. Esta es una pregunta muy específica y puntual. Hemos realizado un sondeo alrededor de cómo se van llevando los procesos de privatización de la salud pública actualmente, y hay que considerar el panorama nacional. Resulta que los hospitales, como por ejemplo el Hospital Especializado de Espectro, que es uno de los más importantes de Ecuador, mantiene procesos de privatización, y contrario a lo que se cree, en realidad, estos procesos de crisis y sobrecarga laboral realmente no se ubican alrededor de las enfermeras o los médicos, sino que siempre se ubican alrededor del eslabón más bajo obrero, ya porque aquí en el Ecuador contamos con varios contratos, pero el contrato específico es el contrato obrero de los enfermeros. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa frente a la normalización y normatividad que son espacios diferentes? Ya por otro lado tenemos espacios de federalización que se ejerce de las enfermeras a las auxiliares de enfermería. Existían, por ejemplo, en nuestro estudio del Hospital de Espejo, 600 auxiliares de enfermería. Con las medidas neoliberales se han ido recortando y actualmente cuentan con alrededor de 300, lo que quiere decir que existe una sobrecarga laboral gravísima. Las auxiliares de enfermería están sufriendo discapacidades a nivel de las manos y también de la parte inferior del cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas considerando que el proceso de democratización interna? Muchas gracias por tu compañera. Espero que nos digas al último grado de por favor, digas compañera. Buenas, un saludo de la Política Democrática Popular, caluroso y revolucionario. Agradecerles a las ponentes por sus intervenciones. Yo tenía una pregunta para la política sindical. Bueno, la lucha sindical surge a partir de la
o para organizarse, están explotando. Claro, entonces esa experiencia en ese codificación tecnológico de nuestro y eso pues coincidencia todos también desarrollamos primera vez la identificar el proceso organizativo de los trabajadores. Entonces, creemos que actualmente el trabajador ya no tiene una conciencia política organizativa, ya no se congrega para debatir o para señalar la explotación, para señalar las dificultades del trabajador. Entonces, ¿qué hace el proceso organizativo sindical? ¿Cuál es el siguiente paso para llevar a los sindicalistas a un sindicalismo clasista y que lleve un verdadero poder organizativo trabajador que agrupe masas y la lucha sindical propia del trabajador? Gracias. Buenos días para todos y para todas. En relación a lo que nuevamente aquí en este año sobre el problema de la América Latina, es ahí donde yo quisiera hablar sobre un problema importante de la educación. Y por ello me preguntaba para el compañero de la Unión Nacional de Educadores. ¿Cierto? Tener en cuenta que la educación que se está recibiendo, no sé si aquí también en Ecuador, pero en Colombia se recibe una educación variada con materias como asignaturas, no es para nuestra vida, todas las materias que obviamente debemos tener las universidades, pero que dejan de un lado el pensamiento de la reflexión nacional o la reflexión social. ¿Cierto? Por eso Aurelio brasileño menciona que la verdadera educación es la praxis, ¿cierto? Porque hay que tener una reflexión, pero también una acción para poder transformar el mundo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. En un Estado socialista, ¿cuál sería el currículo que le daría un colegio para crear una educación emancipadora que fue la valorización social, la educación emancipadora? Bueno, mi pregunta va dirigida a la compañera de escuela, de la consulta. Antes era empezar con un saludo fraterno y revolucionario de la escuela que viene resistiendo los datos del partido cambio. Y también la clara relación interna que hace un poco tanto como ha mostrado el compañero de Venezuela. También mi solidaridad con el Venezuela, que puede estar recuperando de la crisis monetaria producto de la retorno que ha en su país. En ese sentido, dentro de la política de lucha imperialista que se debe tener en nuestra región, mi pregunta sería la siguiente: ¿qué balance tiene su organización en torno a la chavismo de Venezuela? Si es que ha tenido una posición justa y socialista y imperialista. Es decir, bueno, buenos días a todos. Mi pregunta es, el gobernador de Venezuela, en algún momento menciona que hay un bloque imperialista que hace competencia a Estados Unidos y también menciona que Estados Unidos está negociando, digamos así, en su experiencia sobre ese bloque. Mi pregunta va así: ¿de qué manera la OTAN y las resistencias en América Latina deben posicionarse frente a ese otro bloque para evitar reemplazar una dependencia por otra? Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señor Laurel, presidente del Frente de Libres de Magisterio, parte de la Unión Nacional de Educadores. Siempre he dicho que la juventud es apasionada, pero por eso mismo también
gigantesca en los problemas sindicales de la juventud y los sindicatos. Por eso mi pregunta va para el presidente del OTE. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la juventud ya no tiene un vínculo social estable que acompañe a los jóvenes en estos momentos? Y de la misma manera, ¿cuál es el rol de la juventud en los sindicatos? Muchas gracias. Muy buenos días, saludos de Colombia a las esposas. La pregunta también va dirigida a ustedes. Mi interés es conocer si de pronto la OCDE tiene alguna experiencia en la organización de los trabajadores informales y de los trabajadores de las plataformas digitales. Es así, desde esta experiencia, conocer qué manera de lucha desarrolla y dentro de esa manera de lucha está también como punto de golpe los monopolios tecnológicos y la legislación política. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la contestación de las preguntas que realizaron cada uno de los compañeros, para el cual vamos a dar paso al compañero Pedro Rosa, por favor. Bueno, la primera pregunta se refiere a la situación del PSUV. El PSUV es un partido que tiene una gran heterogeneidad, que su composición es fundamentalmente de la pequeña burguesía que aspira a superar su situación económica, enriqueciéndose en esos procesos políticos y detrás de ello ha logrado, en el caso de Venezuela, adaptar a grandes sectores sociales con diversidad de opiniones políticas. Esto genera que en su composición, en la composición de su gestión política, de su plan de gobierno, exista grandes diferencias, grandes cambios y grandes heterogeneidades, como lo que estamos viendo. Pasamos de una posición que nuestra organización vino definiendo como anti-yanqui, porque no podemos definirla como anti-imperialista en términos generales, porque estaba estableciendo un nexo de algunos elementos de subordinación al bloque imperialista de China y Rusia, con una posición importante anti-yanqui de lucha contra la dominación o los intentos de dominación en los Estados Unidos, de los Estados Unidos en nuestros países, y hoy reflexionamente nos encontramos que desde ese mismo partido la política que genera la dirección del gobierno es de que ahora nuestros mejores amigos son los Estados Unidos y la riqueza de Venezuela, pero se va a la puerta para que se le den los Estados Unidos. Evidentemente esa composición y esa posición burguesa y pragmática hace que actúe de esa manera. Esa heterogeneidad se expresa también en opiniones de miembros de la dirección de ese partido que manifiestan públicamente desacuerdo con la gestión que se está realizando en este momento en Venezuela. Incluso denuncia de algunos de los fundadores de ese partido diciendo que desde el 3 de enero hasta la fecha su dirección no se ha reunido, no ha evaluado la situación de lo que pasa en Venezuela, sino solamente un grupo de personas, un grupo de personas que toman las decisiones por todas las partes. Es muy probable que las contradicciones existentes dentro de ese partido se sigan agudizando y van desarrollándose tendencias que quieren reivindicar la posición originaria anti-yanqui y otras que justifican con diferentes razonamientos esta posición que va en un camino de que pueda definirse como pro-yanqui. Totalmente lo contrario de lo que venía definiendo anteriormente. La situación del diario vivir de los venezolanos ha empeorado. Ha empeorado por lo que el compañero decía, el dólar, que es la moneda de referencia para seguir en la nacional pública aumentando cada día, el costo de los productos se hace más caro. No tenemos escasez como hubo en otros momentos, pero los productos cada vez son más caros, el salario se encuentra en el subsuelo, los ingresos de los trabajadores son insuficientes, cada día más insuficientes, no hay una política de atención de los trabajadores, la política social que se venía desarrollando en los anteriores gobiernos
viene siendo liquidada por la deficiencia de ingresos, porque como todos sabemos, los ingresos de Venezuela están siendo administrados por Estados Unidos, pero además de eso, tenemos una situación muy difícil que se ha agravado drásticamente, por ejemplo, en el servicio eléctrico. Existía un racionamiento de electricidad de jornadas diarias en casi todo el país y el gobierno de Maduro había generado un sistema de distribución racionada que más o menos se explicaba entre todo el país y había entre uno y otro 2 horas de corte de electricidad. Ahora, esta administración, para garantizar la suficiente electricidad de la industria petrolera, ha desviado la electricidad de todo el país hacia los grandes núcleos de producción de petróleo y ahora el corte de electricidad es de 5 horas diarias. Y como vamos, seguramente seguirá aumentando. O sea que es muy claro que las personas que tenían ilusiones de que con el Estado 51 o el sometimiento a vecinos de los Estados Unidos y no la situación, los que van a dar cuenta cada día y eso tendrá que ver y activar su conciencia de que la situación con los Estados Unidos empeora. Y solamente le decimos a esas personas, la República de Venezuela, si algún país en el mundo, bajo el dominio de los Estados Unidos, ha mejorado la situación para la mayoría, incluyendo los propios Estados Unidos. Y bueno, la respuesta sabemos cuál es. El balance sobre el chavismo en Venezuela podemos decir que jugó un papel en que la gente del pueblo viera la palabra socialismo como algo cotidiano y que la gente se relacionara con los cubanos, porque antes de ese proceso hablar de socialismo era un crimen y acercarse a los cubanos era algo terrible. Hemos logrado un avance en ese sentido, pero evidentemente la composición ideológica y la base ideológica del chavismo creó una tremenda confusión y esa confusión hoy la vivimos. La gente puede decir cualquier cosa de lo que es el socialismo, de lo que es una revolución, pero realmente lo que hemos vivido es un elemento de populismo y de algunos elementos de tipo social que en algunos aspectos, como por ejemplo en el aspecto educativo, ayuda a los jóvenes. Y por último, es claro que no sirve de nada sustituir la dependencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea por la dependencia de China y Rusia. Por tanto, los proyectos para nuestro pueblo son de liberación nacional y el socialismo con independencia y soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, frente a la pregunta de cuál sería el currículum de vale decir que vale considerar la experiencia que ha tenido la humanidad. ¿Dónde experiencia tiene como la humanidad? En esa base, porque actualmente, por ejemplo, en los países, en el Ecuador, ¿quién establece que hay que enseñar en la universidad? No son ni siquiera los estudiantes, ni siquiera los padres de familia, ni siquiera la ministra de Educación establece que hay que enseñar en el Ecuador. ¿Quién lo establece? Son los lugares internacionales los que prestan la plata que dicen, estamos en dinero, pero a cambio tienes que enseñar esto. Aquí en el Ecuador, y aquí en otros países también hay un currículo priorizado, que significa dejar de lado otras cosas, filosofía, entre otras cosas, investigación, entre otras cosas, las ciencias sociales y las ciencias políticas. Eso establece los chumberos del mundo. En el socialismo, ¿qué hay que hacer? Hacer la consulta a los protagonistas del proceso educativo, a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, y hacer lo que ese camino pase en la lucha de clase y educación. Una educación para la vida, una educación que sea útil para liberarse, para transformarse y para construir. Entonces, es una educación que nos permita resolver los problemas sociales inminentes que tenemos. No podemos seguir produciendo un sistema para lo que sea. Necesitamos construir una sociedad en socialismo que permita garantizar vía a la construcción del comunismo que se sueña de la humanidad. Y el capitalismo no ha crecido en
el capitalismo está en decadencia, por lo tanto, como parte de la superestructura de la educación también en crisis, nos corresponde a los comunistas, a los revolucionarios en el mundo, hacer una educación transformadora que nazca de la relación directa con el pueblo, que nazca de la relación directa con los pobres, no con los ricos. Esa es la educación que soñamos, la educación que logre emancipar a la gente. La misma educación que llevó a la humanidad a ser la primera potencia, la segunda potencia del mundo, un país sumamente atrasado. Hacer como hace Cuba, no mandar militares de armamento, mandar los médicos al mundo. Esa es la educación que soñamos en el Ecuador, a mandar profesionales para capacitar a la humanidad. Eso es una gracia. Bien, hay algunas preguntas que solo vamos a agradecer. Por en el caso de la salud, estamos hablando de una profunda crisis sin precedentes que está causando vidas. Se habla de varios miles de muertos por falta de medicina, de insumos, de personal médico, y pasa por el tema del recorte presupuestario, más de $2.000 millones que este gobierno de la Dina Noboa ha quitado al Ministerio de Salud Pública. Esto efectivamente hace que se haya deteriorado la infraestructura, el equipamiento y obviamente también la falta de personal médico, trabajadores de propósito. Están aquí compañeros y compañeras trabajadores del Ministerio de Salud Pública, que también hay una sobrecarga laboral, hay una precarización laboral terrible. Porque me preguntaba el caso de las compañeras auxiliares que están sufriendo igual que el resto de denominaciones de trabajadores, igual que el resto de profesionales. Lo está llevando a la privatización, a la salud, igual que otras áreas. La salida es, la respuesta es la que hemos venido realizando de manera todavía aislada, pero hay importantes acciones de varias provincias del país, tanto de médicos, de pacientes y también de trabajadores. El caso que señalaban sobre el tema de los trabajadores informales o los trabajadores de las plataformas digitales. En efecto, la Constitución reconoce toda forma de organización y hay experiencias importantes en estos sectores, que son miles y miles a nivel del país. ¿Qué planteamos desde nuestra central sindical? Que estos trabajadores deben gozar de derechos porque no tienen seguridad social, no tienen derechos al igual que el resto de trabajadores. Es necesario una reforma legal que desde nuestra central sindical y desde el poder judicial se ha planteado un nuevo código orgánico de trabajo, efectivamente que regule también a estos sectores, acogiendo cuidando los beneficios que gozamos en el resto de trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Cerramos con la intervención de Juan Manuel Jiménez. Gostaria de compartilhar algumas opiniões conclusivas sobre un ponto específico de la Venezuela. La política que fue derrotada, la derrota y o roubo de la soberanía no fue sobre nosotros, sino frente a la traición de la social-democracia. Companheiros, decidiram se arrodilhar, se entregar sua soberania, entregar seu petróleo. Pero há outros exemplos que hablaram que não queriam ser uma Palestina, que não queriam ser um Líbano,
que no querían ser un gran compañeros. Pero preferían renunciar a su soberanía y amenazar la soberanía de toda la América Latina y están vendiendo, entregando. Mas nosotros, los revolucionarios comunistas, los compañeros de Venezuela, están de cabeza erguida. No se arrodillan. Están con pueblo nas calles. Y digamos que viva Palestina. Es mejor morrer en pie do que viver arrodillado. Bien, hemos terminado esta primera mesa del día de hoy. Un aplauso para todos los debatientes. Y le iniciamos la actividad a las 11:15, luego el breve receso, para escuchar al camarada John Huerta, Partido Comunista Revolucionario de Argentina, vanguardia de docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Partido Comunista de México, marxista del MINSA, Partido Comunista Marxista del MINSA del Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes, delegados nacionales e internacionales.